y podamos hacer nuestra parte en este tiempo. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana en Apocalipsis, capítulo 4, por favor. Apocalipsis, capítulo 4. En los comentarios a este video, hermanos, en el chat, así llamado, el chat, ¿verdad? Las conversaciones de este video de YouTube, de esta herramienta, hermanos, que estamos usando y que estamos también agradecidos con Dios porque Él provee también de este tipo de medios. En los comentarios puede usted encontrar un documento que se llama, y que ahora ya he podido titular así a todo este estudio, El drama del Apocalipsis. El drama es un género literario de representación de alguna tragedia. Y la verdad es que en Apocalipsis se presenta una tragedia para el mundo, no para Dios, pero para el mundo, y es lamentable muchas de las cosas que tienen que suceder desde un punto de vista, ¿verdad? Es lamentable, es duro de estudiar y de leer este libro, por un lado. Sin embargo, al irlo revisando, hermanos, también crecemos en nuestras convicciones, en nuestra sensibilidad por el mundo, y nos ajustamos al corazón de Dios y a lo que Él se ha propuesto hacer y que tiene cumplimiento. Así que ese es el nombre que estará recibiendo este estudio en general, el drama del Apocalipsis. Es un estudio progresivo. Hemos estudiado el capítulo 1, hermanos, la preparación de esta revelación, capítulo 1. Hemos estudiado ya una parte también del capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Esos mensajes de exhortación, de aplicación, estamos estudiándolos los miércoles prioritariamente. Y los domingos estamos llevando el drama, el hilo, ¿verdad?, de lo que el Señor le reveló al apóstol Juan. Así que si usted abre ese documento que se estará actualizando en cada estudio y se estará colocando en una liga en los comentarios en cada predicación, si usted lo despliega en su celular se va a dar cuenta que es un estudio en sí, no es una hoja de estudio, son las notas, y puede ir usted hoy hasta la página 9. En la página 9 tenemos el arranque de la sección 3. El Apocalipsis está naturalmente dividido en 3 secciones: las cosas que son, las cosas que has visto primero, las cosas que has visto, el capítulo 1, le dijo el Señor a Juan, las cosas que son, capítulos 2 y 3, a las cosas relacionadas con las iglesias, y las cosas que han de ser, ¿verdad?, después de estas, de los capítulos 4 al 22. Así que vamos a entrar hoy a la sección 3 de las cosas que han de ser, y especialmente hoy estaremos metiéndonos en estas escenas gloriosas que se dieron, que se darán en el cielo. Se dieron porque se le mostraron a Juan, pero son futuras, se darán. Así que el capítulo 4 del Apocalipsis dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis 4, hermanos, y 5 también, tenemos registro de 2 escenas que suceden en el cielo. Llama mucho la atención para estudiar estas porciones que tenemos en estos 2 capítulos, en estas 2 escenas. Ahorita solamente leímos la primera. Tenemos 16 alusiones al trono de Dios. Ocupado ese trono por Dios el Padre. Y luego, hacia el capítulo 5, veremos una prominente aparición en ese trono de Cristo en su calidad de Cordero inmolado, es decir, sacrificado y dignificado. Con esta escena, hermanos, con estas escenas que estamos empezando a estudiar en esta mañana, Dios quiere que entendamos la magnitud y el alcance y el gran poder de su gobierno celestial, y asimismo que sepamos que Jesucristo es el único que ha vencido el mal y con ello ha ganado el derecho de llevar a cabo la consumación. Estas cosas mencionadas así pueden llegar a parecer un tanto lejanas, son cuestiones que requieren obviamente de nuestra fe. No es problema para un creyente, porque el creyente ha validado las evidencias extrabíblicas, internas bíblicamente, y ha puesto su confianza plena en que este bendito libro dice la verdad. Realmente lo que vamos a estudiar, hermanos, es algo que es para el fortalecimiento hoy de nuestra fe. Aunque es futuro, es algo que va a fortalecer y que va a ayudar la vida, la fe de nosotros hoy. Así que estos capítulos contienen primeramente la visión del trono de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 4, la visión del trono de Dios. Hermanos, primeramente, versículo 1. Juan vio una puerta abierta en el cielo y Jesucristo le dijo: sube acá. Versículo 1, por favor, ahí en sus casas, si me ayudan a leerlo, vamos a leerlo juntos. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán. Juan, hermanos, había visto a Jesucristo en el capítulo 1 en su condición de rey, de juez, y en los capítulos 2 y 3 había recibido distintas exhortaciones para toda la época de la iglesia, mientras la iglesia estuviera en el mundo. Pero ahora le vienen todas estas visiones que le son dadas ya no en la tierra, le son dadas en el cielo. Dice que había una puerta abierta en el cielo, lo cual indica que lo que viene a continuación, lo que se le va a revelar, sucederá después de haberse cumplido el tiempo de la iglesia en la tierra. Después que haya terminado este tiempo de gracia, en el cual la iglesia es el cuerpo que administra y ejecuta la comisión divina. Esa comisión divina incluye el evangelismo, incluye la edificación e incluye el abrir nuevas iglesias. Pero dentro de esas 3 fundamentales tareas, muchísimas más que van desde el fortalecimiento del carácter de cada creyente hasta la capacitación de obreros, la formación de pastores,
y muchísimas cosas más que nos quedaríamos cortos si tratáramos de mencionarlas. La edificación de la obra de Dios ha sido encomendada a las iglesias, y una vez que acabe ese tiempo, hermanos, vendrá el cumplimiento de todo lo que Juan empezó a ver a partir de Apocalipsis 4 en adelante. Dice Lucas, por favor, sin perder Apocalipsis, Lucas 4:17, el Señor Jesucristo, hermanos, tomaba uno de los pergaminos allí en el templo, ya cuando Él había comenzado su ministerio público. Lucas 4:17, y tomó el libro, dice ahí, se le dio el libro del profeta Isaías. Acuérdese que antes no eran libros como hoy, eran pergaminos, ¿verdad?, enrollados. Así que en ese momento tocaba leer la sección alusiva al profeta Isaías, y no había capítulos ni versículos como ahora, era la lectura corrida, ¿verdad? Por eso en ese tiempo tenían que aprenderse prácticamente las porciones, no tanto las citas, sino las porciones. Y en ese tiempo no estaban escritos los capítulos, pero se le abre al Señor Jesucristo la porción de Isaías 61. Y dice que se le dio ese libro, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí está el ministerio de Cristo y de las iglesias, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego viene un punto, si te fijas. Después del año agradable del Señor viene un punto. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero es muy interesante, hermanos, ver que Jesucristo se detiene ahí. Mira Isaías 51, por favor, Isaías 61. El profeta realmente escribió más de lo que Jesucristo vino a cumplir en su primera venida. Dice Isaías 61, 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí se quedó Jesús. Pero realmente la profecía dice: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que realmente el ministerio del Hijo de Dios, hermanos, se iba a cumplir en dos tiempos, y día allí está usado en su acepción de un periodo extenso de tiempo. El primer día en que Jesucristo vino todavía no se acaba, todavía no viene la noche. Todavía estamos en el día en el que podemos predicar las buenas nuevas a las personas, en el que podemos vendar a los quebrantados de corazón con estos vendajes, en el que podemos ir y ayudar a las personas a salir de su esclavitud. Por eso, querido hermano, independientemente de la pandemia, o si la pandemia te tiene derrotado, o si el encierro en la casa, o si la separación, el aislamiento social, o si algún miedo o problema de salud te tiene esclavizado, quiero pedirte que recuerdes esta mañana que estamos en el día agradable del Señor, que estamos en el tiempo de la gracia, donde todavía el Señor no viene a cobrar venganza por la desobediencia y por las faltas y por las rebeliones de la humanidad, pero eso vendrá. Jesucristo tomó ese libro y lo terminó ahí la lectura y dijo: hoy se ha cumplido esto, hoy se está cumpliendo, y se sigue cumpliendo como en una cuenta regresiva. Volvemos a Apocalipsis, por favor. Cuando se le dijo a Juan: sube acá, Jesús le dijo: sube acá. Muy importante esas palabras. Si usted está ahí en su casa estudiando con su pluma y todo, yo le recomendaría subrayar algunas de estas palabras, como una puerta abierta en el cielo, que es muy importante, y sube acá también es muy importante. Esa frase, hermanos, en esa frase tenemos una clara representación simbólica del arrebatamiento de la iglesia.
Allí, hermanos, Juan representa prácticamente a la iglesia, a los creyentes, a los salvos en la tierra. Y se le dice, sube acá, a una puerta abierta en el cielo. De manera que Juan está representando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Allí los redimidos son representados en Juan y por eso podemos estar seguros de que seremos testigos. Atención, hermanos, seremos testigos de todos estos eventos que el Señor profetiza de Apocalipsis 4 en adelante, en la presencia de Dios, desde los cielos, desde una posición, desde una banca segura y confortable, seremos testigos de estos eventos. No sé hasta dónde nos permite el Señor ver estas cosas, pero el hecho de que Juan las vio, a mí me habla de que muy probablemente nosotros veremos estas cosas suceder. Sube acá, le dijo, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Hermanos, tenemos que fortalecer nuestro corazón en el hecho de que la iglesia no es vuelta a mencionar en todos los capítulos 4 en adelante hasta el 19:7, en donde se habla de las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, los redimidos, los santos, los salvos, los pastores, los diáconos, las congregaciones, el evangelismo personal, las misiones, no se mencionen desde Apocalipsis 4:1 hasta Apocalipsis 19, que el Señor prácticamente ya vino, ya ajustó cuentas? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia del Señor, tú y yo, no estaremos aquí cuando todas estas cosas sucedan, pero sí las veremos en un plano seguro en el cielo. Aquí, hermanos, en esta frase, sube acá, en ese arrebatamiento que experimentaremos y del cual hablan muchas otras porciones, aquí se está cumpliendo la promesa, aquí se va a cumplir la promesa de Jesucristo en Juan 14, cuando dijo que no tuviéramos miedo, que no nos turbáramos, y dijo él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, ¿verdad?, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es el sube acá, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí se está cumpliendo Juan 14, 1 al 3, y Romanos 5, 8 y 9, también, por favor, si gustas leerlo, Romanos 5, 8 al 9. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, mucho más. ¿Cómo dice? El 9. ¿Nadie lo tiene? Lee ahí el versículo 9 de Romanos 5, 9, por favor. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Qué dice, hermanos? De la ira. Romanos 5, 8 es la primera venida de Cristo para morir por nosotros, para pagar nuestros pecados. En él hemos sido perdonados por el amor de Dios inmerecidamente. Romanos 5, 9 habla de la liberación de la gran tribulación. Por él seremos salvos de la ira. Eso nos debe de llenar de paz, de gozo, por un lado, pero por otro lado, saber, hermanos, que seremos espectadores de estas cosas, nos debiera de llenar también de una preocupación sana, pero de una carga sana, de una necesidad de no perder el tiempo en este mundo, de aprovecharlo bien. Nos debiera de llenar de una responsabilidad de estar mirando continuamente hacia donde Dios quiere que miremos, en lo personal y en lo familiar y también como iglesia, porque seremos conscientes, hermanos, de que pudimos hacer más cuando esto suceda estando nosotros en la presencia del Señor. Y por eso también la profecía de Isaías dice que consolaría a Dios a los enlutados, porque en el cielo también, al menos al principio, habrá tristeza por los desencantos que algunos tal vez tendremos de cómo no hicimos un poco más mientras teníamos este tiempo favorable, este tiempo de gracia. Cómo fue que nos escondimos detrás de temores, cómo fue que no ejercimos más la fe,
¿Cómo fue que no dimos más a la obra de Dios? ¿Cómo fue que no hicimos ajustes que pudimos haber hecho? ¿Por qué le dimos tanto tiempo a cosas vanas? ¿Por qué dejamos que ciertos pecados nos enredaran? ¿Por qué tomamos decisiones que nos catapultaron a años perdidos? Hagamos una búsqueda rápida ahí en casa. Dice ese cuadro, hermanos, si es que lo está visualizando, si no yo aquí se lo leo. Sin duda, el ir al cielo será hermoso. Pero preguntémonos, ¿qué cosas ya no podremos hacer en el cielo? ¿Y cómo deberíamos aprovecharlas en esta vida? Repito, ¿qué cosas ya no podremos hacer en el cielo y cómo deberíamos aprovecharlas en esta vida? ¿Verdad? Si usted tiene las hojas, ahí lo puede ver. Yo voy a leer estas 4 citas que quiero pedirles que busquen rápidamente ahí en familia, contestando estas 2 preguntas: ¿qué cosas ya no haremos en el cielo y cómo podríamos aprovecharlas? ¿Verdad? Pero también le voy a pedir aquí a uno de mis colaboradores que si puede, usando ahí el texto de la pantalla, ponga estas citas ahí, ¿verdad? Para que si usted no tiene esa hoja, ahorita en unos minutos, ahí aparezcan las citas en la pantalla. Hay una herramienta ahí de texto que estamos aprendiendo a usar, ¿verdad? Pero si usted las tiene, proceda a hacer esta actividad. Voy a dar unos minutos, hermanos. Aquí la vamos a hacer también nosotros.
Así que, como podemos ver en esta búsqueda, hermanos, hay cosas fundamentales que hoy podemos disfrutar y hacer, que se nos han delegado para administrar, pero que cuando el Señor ya nos diga, sube acá, ya esas cosas ya no las podremos hacer, ¿verdad? No podremos ya casarnos, y los que ya estamos casados ya no tendremos la posibilidad allá en el cielo de vivir en el mismo formato que aquí, de vivir en familia. Ya no podremos ser padres los que somos padres, ni seremos esposas, ni seremos mamás, y aunque sí nos acordaremos que lo fuimos, ya no ejerceremos ese papel, ese rol. Ya, hermanos, se acabará el tiempo de fortalecer y edificar nuestro hogar. Algunos han llegado a ver como una carga el vivir en familia, algunos creyentes han llegado, por lo tanto, como no están conscientes de esto, han llegado a descuidar sus responsabilidades, la oportunidad de disfrutar, de tratar bien a su esposa, de edificar a su familia, de educar a sus hijos, de darle tiempo a la convivencia familiar más, porque lo necesitamos también. Estas reflexiones son profundas, son muy importantes. Ya no va a haber tiempo de eso, hermanos. El tiempo es aquí. Por eso qué importante es despertar a la realidad y al tiempo que vivimos, y que el Señor nos permite saberlo en el Apocalipsis. El diseño del mundo ahorita y de la dispensación incluye la bendición, la gran bendición de la familia, la gran bendición del matrimonio. Por eso, hermanos, no debiéramos de desviarnos de estas cosas vitales, de estos pilares de la vida, sino volver a ellos en este tiempo. En el cielo, hermanos, ya no podremos hacer misericordia, ya no podremos sostener la obra de Dios con nuestros diezmos y ofrendas, ya no podremos ganar 1,000 pesos y quitar 100 con todo gozo y gusto, reconocimiento y reverencia, como dice Malaquías 3:10 y Mateo 23, y decir, esto es tuyo, Señor. Desde siempre lo ha sido, para siempre lo será. Aunque yo no te lo haya enterado y aunque yo no te lo haya dedicado, es tuyo y tú puedes tomarlo. Si a ti te place, aunque yo no te lo dé, lo puedes tomar de otras maneras, y Dios lo hace. La falta de prosperidad en la vida de muchos cristianos, la falta de prosperidad económica y el no terminar de salir de compromisos asfixiantes y el no terminar de darle al blanco en nuestras finanzas comienza en la vida de cristianos porque no se han dado cuenta que este es el tiempo de sostener la obra nosotros. Dios es el que hace las cosas, pero lo quiere hacer a través de nosotros, por medio de ofrendas de misericordia, también para los necesitados. En el cielo no habrá necesidad, hermanos, no habrá necesidad, no habrá familias pasando por tribulación, no habrá familias y varones que pierden sus empleos, no habrá personas mayores luchando con el cáncer, no habrá personas mayores luchando con hijos rebeldes que no quieren apoyar en la casa. Eso está sucediendo aquí y está sucediendo en este tiempo para darnos la oportunidad de ejercer la misericordia, de practicar la generosidad. Un día ya no habrá esa necesidad. Y tampoco habrá, hermanos, ya necesidad de hacer el ministerio de la iglesia. Ya no podremos ir, ni pensar en ir, ni en hacer discípulos, ni en predicar el evangelio, ni en discipular a nadie, ni en ayudar a otros a crecer. Ni siquiera en el mismo sentido tendremos nosotros el reto de crecer. Podremos aprender mucho, pero ya no será lo mismo. Estas cosas son propias de esta existencia, hermanos, de este tiempo. Aprovechémoslas mejor. Reconozcamos en estas áreas fundamentales e importantes de la vida qué cosas podemos hacer para que no nos pasen de noche, para que no nos sigan pasando de noche estas cosas. Le decía yo ahorita a mis hermanos con los que reflexionaba, qué importante es no dejar que nuestra mirada se nuble, se desvíe, se confunda, que nuestro avance se alente, se entorpezca en cuanto a estas cosas. Quítate otras cosas que te están ralentizando, que te están alentando y que te están dejando a un lado de lo que es verdaderamente vital e importante en la vida, como el Señor lo dijo. Era necesario apoyar, dar a la obra sin dejar lo otro, la justicia,
la misericordia, la fe y la familia son cosas fundamentales para este tiempo. Pero también Apocalipsis 4, Juan vio un trono establecido en el cielo y a uno sentado en el trono. Versículos 2 y 3. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esta parte de la visión, hermanos, en el cielo, lo primero que ve Juan es un trono establecido, un trono allí, ¿verdad?, en su sitio, un trono inamovible, un trono que estuvo antes de que existiera el cielo, un trono, y no estaba vacío, estaba, y permítame decirlo en esta mañana así, estaba y está bien ocupado por el que lo debe ocupar, el único que lo puede ocupar. Juan vio un trono ocupado en el cielo con uno ahí. Es una clara evidencia, queridos hermanos, de que la iglesia, de que el cielo, es una clara evidencia de que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Hay que recordar, sobre todo en este tiempo, que sin importar lo que suceda en este mundo, Dios está al control de todo, sigue al control de todo. El trono del cielo no está vacío. Tronos, como dice el canto, tronos y coronas en el mundo pueden perecer y han perecido, pero ya que el trono del cielo está ocupado, la iglesia de Cristo ha de ser constante. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a todas las implicaciones de ser creyentes e hijos de Dios en este mundo, no solamente a las responsabilidades estrictamente ministeriales que algunos de nosotros tengamos. Me refiero a todo lo que venimos hablando, hermanos, a la familia, al carácter, a las virtudes, a la administración de cada área de nuestra vida que Él nos ha dado. El cielo gobierna. Puedo seguir adelante hasta que Dios diga. Y es que el mar de las naciones está y estará inquieto siempre. Basta con prender la tele, prender las noticias, conectarse a internet, y usted va a ver cómo el mar de las naciones, la sobrecarga de información, las noticias, los pensamientos, las ideas, las suposiciones, los prejuicios, el pecado, la violencia, la inseguridad, los chismes, hasta parece que alguien va a decir lotería, ¿verdad? Tantas cosas, una lista interminable. El mar de los impíos no tiene paz, no tiene paz. Pero en el cielo, hermanos, el trono está ocupado. Dice Daniel 2, por boca de Nabucodonosor, Daniel 2, un rey que llegó a ser ampliamente poderoso en aquel tiempo, un rey que logró conquistar toda potencia en ese tiempo, después de estar viendo su obra grande de la Gran Babilonia, la observó como diciendo: esto es todo lo que yo he podido edificar. Y varios eventos, varios espacios en el libro de Daniel están dedicados a lo que el rey Nabucodonosor aprendió, codeándose ahí con un hombre de Dios llamado Daniel, profeta de Dios. Y entre esas enseñanzas, después de ser humillado, una de las veces que fue humillado, dice Daniel, es 4, hermanos, es Daniel 4, 25. Le estaba profetizando Daniel que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Le estaba dando Daniel una profecía de que le iba a venir a él un extraño síndrome en el cual se iba a creer un animal, y por 7 años iba a estar así debido a su soberbia, a su orgullo de no querer reconocer
algo, mira, dice ahí, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, dice ahí, de los raíces, es la visión que vio del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego, ¿qué dice, hermanos? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y luego dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, ya está dando un testimonio este rey, yo Nabucodonosor alcé mis ojos, ¿a dónde? Al cielo, alcé mis ojos al cielo, lo que mucha gente en el mundo no quiere hacer, y por eso Dios está tratando, porque solamente tienen su mirada enfocada en este mundo, en sí mismos, en sus problemas, en sus ingresos, en sus afanes, en sus temores, en sus ansiedades, y Dios quiere que miren al cielo. Y este rey mira al cielo entonces, después de esa disciplina que Dios permitió en su vida, y dice allí, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjate cómo está reconociendo. Y dice el 36 y 37 conmigo, hermanos, ahí en sus hogares, y también los que están aquí leyendo su Biblia. ¿Qué dice? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El cielo gobierna, hermanos. Cuando dejamos de reconocer la soberanía de Dios, empezamos a dudar y empezamos a temer. Y empezamos a escoger otros caminos. Y pensamos que nuestra vida está en las manos del peligro que está allá afuera, que nuestra vida y nuestro futuro está en nuestras manos y en lo bien que nosotros podamos decidir y elegir y hacer nuestros cálculos. Y empezamos a pensar que nuestra situación presente depende de cuán experimentados seamos en el problema, y dejamos de depender del gobierno del cielo. Juan vio esta visión y nos está recordando en esta mañana, hermanos, que el trono está ocupado. Por eso tanto énfasis en la Biblia, Jesucristo, que desde ahora empecemos a reconocer que el cielo gobierna no solo en el universo, el cielo gobierna aquí en nuestros corazones, que el cielo gobierna aquí en nuestras mentes, y que seamos literalmente hijos del Rey aquí, sujetos a su dominio, sujetos a sus instrucciones, y que cada vez que tengamos enfrente una decisión importante, consideremos la voluntad de Dios a conciencia, que cada vez que estemos a punto de reaccionar y de dar un paso y de seguir adelante en nuestra vida, consideremos lo que el Señor ha establecido en las diferentes áreas de la vida, so pena, como dice Nabucodonosor, de ser tenidos que humillar por el Señor. Y así pase tiempo, y así pasen años, las decisiones y las cosas que se deciden y que se toman sin considerar el gobierno de Dios, tarde o temprano caen por su propio peso. Juan vio un trono, hermanos, ocupado. No pudo ver el aspecto de Dios porque Dios es espíritu, y a Dios nadie le vio jamás, pero pudo ver algunos símbolos que nos dan una idea del carácter de Dios mismo y de su alto gobierno. Dice el versículo que leímos en Apocalipsis 2 y 3, que esa apariencia, eso que vio era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Esas piedras preciosas son de color rojizo. De manera que está diciendo ahí ese simbolismo, que el trono tiene un carácter de juicio, el trono tiene un carácter de venganza.
Pero al mismo tiempo que vio esos colores rojizos en el trono, ¿verdad? Lo estoy haciendo así como imaginándome, viendo allí en el cielo ese trono esplendoroso y en medio exactamente una especie de, no que fuera Dios una piedra, sino como si lo fuera, una especie de gema, ¿verdad? Ahí, un rubí rojo, que era jaspe, cornalina. Pero además vio que había un arco iris color esmeralda, verde, bajito. Arco iris, hermanos, es el símbolo que Dios escogió en Génesis 8 y 9 para decirle a Noé que ya no iba a traer una destrucción universal, repentina, por medio de agua. El arco iris es símbolo del pacto de Dios. La esmeralda es un color que tiene que ver con la paciencia, con la misericordia. De manera que el trono que está viendo ahí Juan es un trono, el trono de Dios, que va a juzgar, que viene a vengar, que viene a tomar venganza de los enemigos, del pecado, de las potencias malignas. Pero al mismo tiempo hay un arco iris esmeralda que recuerda que Dios no lo va a hacer de manera fulminante, que Dios va a tomar en cuenta a cada persona, a cada situación, a cada cosa, porque es Dios y lo puede hacer. Lo va a hacer acordándose de sus promesas. Lo va a hacer acordándose de la misericordia, lo va a hacer, hermanos, arrebatando primero a los creyentes. Y después de esto, hermanos, va a purificar el mundo, castigando a los malos y ayudando en medio de esa purificación a los que en la gran tribulación crea. Entonces, esa visión del trono ocupado nos da la idea primero de la soberanía, pero también nos da la idea del equilibrio divino cuando estas cosas sucedan. Qué importante recordar lo que dice Hebreos 4 en contraste con esto. Hebreos 4:14. Hoy el hombre y toda persona que quiera puede acercarse al trono de la gracia por medio de un sacerdote amable y pacífico, y hallar misericordia para el oportuno socorro. Dice Hebreos 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa frase quiere decir seamos fieles, seamos firmes en lo que hemos creído. No dejemos que nuestra fidelidad dependa de lo que esté pasando alrededor. Seamos firmes, retengamos lo que hemos creído, seamos congruentes con lo que hemos asumido como hijos de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tenemos al sumo sacerdote, no lo vemos, pero está ahí, está en el cielo. El sumo sacerdote es Cristo, el abogado que pagó por nuestros pecados. Y esto tiene dos aplicaciones muy importantes. Si tú, querido amigo, estás escuchando la palabra de Dios por primeras veces y sobre tu conciencia están los pecados que has cometido, las culpas que has cometido, y sabes que quieres acercarte a Dios, pero como que no hayas la manera, y te sientes en un momento dado que Dios está contra ti, que su dedo señalador está contra ti, eso es obvio y es natural, porque no solamente te sientes culpable, eres culpable, como yo lo soy, por haber ofendido la ley, la santidad de un Dios justo. Pero Cristo está hoy entre Él y tú como mediador. Y su derecho de estar como mediador procede de su propia muerte en sacrificio por ti. Si tú nunca te has acercado a través de Jesús a Dios y nunca le has pedido a Cristo que venga en tu corazón, a tu corazón y more y te perdone, hoy puede ser ese día. Hoy, después de este mensaje, puedes apartarte un momento y pedirle a Cristo que entre a tu vida y te perdone, porque reconoces que eres pecador, que has fallado ante Dios y que no tienes derecho de estar en su presencia y que su ira santa contra tu pecado está vigente. Ese sacerdote y ese trono de gracia están hoy abiertos para ti.
Yo me acerqué a ese trono de gracia por primera vez a los 8 años de edad, siendo un niño, pero comprendiendo que mis mentiras y otros pecados que tenía ahí en mi cuenta ya me hacían culpable delante de Dios. Y mi padre fue el responsable y el que me guió a entender esto que hoy te estoy comunicando brevemente, que Cristo está con brazos abiertos hoy a pesar de tu maldad. Él murió por ti, es el trono de la gracia y es un sacerdote amable y pacífico. Pero hermanos en Cristo, el sacerdote sigue ahí y es consciente de nuestras debilidades. Solo no quiere que nos entreguemos a ellas. No quiere que nos durmamos en nuestros laureles. Sí, hay falta de sabiduría en nosotros. Sí, hay falta de disciplina, tal vez, de diligencia, hay falta de valor. Sí, tal vez nuestro carácter no es todavía lo que debiera de ser. Tal vez alguna tentación nos está ganando constantemente, pero Él comprende. Lo que pide es que nos acerquemos a Él y le pidamos misericordia y hallemos gracia en el oportuno socorro, y Él nos va a sacar, promete hacerlo cada vez que le consultemos en ese sentido. Así que aquel trono que vio Juan nos hace meditar mucho que hoy el trono, hermanos, tiene un carácter completamente de gracia. Pero un día, ese sacerdote que estaba ejerciendo el oficio a favor de los pecadores que reconocían su culpa y venían a Él, ese sacerdote dejará el ropaje sacerdotal, dejará el oficio sacerdotal y vendrá hasta el trono de Dios y tomará el libro de la consumación y desatará los sellos, como está en el capítulo 5, y empezará a hacer el oficio ya de redentor, de juez, y empezará a cobrar venganza. El trono, hermanos, se convertirá entonces en el centro de autoridad universal y vendrá algo terrible sobre la humanidad, pero también justo y necesario, justo y necesario. Así que, ¿qué necesitamos nosotros como creyentes, conscientes de esto? ¿Qué necesitamos hacer con prioridad? 2 Corintios 5, 17. ¿Qué necesitamos hacer con prioridad? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una de las cosas que con prioridad tenemos que hacer, recuperar, renovar, reestructurar, retomar, es el evangelismo personal. Es el ver en cada uno de nosotros un sacerdote de Dios, un embajador de Dios, porque el trono de juicio está ahí, a punto de manifestarse. Pidámosle a Dios, hermanos, que cargue nuestros corazones con su equilibrio precioso, pero que cargue nuestros corazones, que pese en nuestras conciencias la advertencia que a veces por este mundo y sus distracciones parece muy suave. Dios viene, hermanos, con gran ira y envía primero a sus embajadores. Díganles lo que va a venir y que ya no va a haber más paciencia. Díganselos, aunque no les tomen en cuenta su advertencia. Háganlo con amor, háganlo con buena motivación, pero háganlo. Libren a los más que puedan. Vivan para ello vidas limpias, equilibradas. Tengan un carácter cada vez más como el de mi Hijo Jesucristo.
para que lo reciban y no haya excusa por causa de su mal carácter. Inviertan en la obra de Dios, fuerza, tiempo, capacitación, y sean valientes para hablar de la verdad, aunque otros los rechacen, y vivan vidas secularizadas, materialistas, ateístas, incrédulas, porque no tienen idea de lo que está por venir. ¿Por qué a veces, conociendo esto, luchamos tanto para testificar del Evangelio? Es una de las preguntas que yo me hago, que me he hecho y que me tengo que hacer al estudiar Apocalipsis. ¿Por qué a veces, conociendo esto, luchamos tanto para testificar del Evangelio? ¿Por qué no damos 5 minutos para contestar esto ahí entre nosotros? No es una pregunta sencilla, hermanos. Es una pregunta que va al corazón de nuestra responsabilidad. Pero les invito a que abramos nuestro corazón en esta mañana y que nos comuniquemos ahí entre nosotros. Piénselo y en breves palabras diga: yo creo que al menos quizá en mi caso o en lo que yo veo puede ser por esto. ¿Por qué luchamos tanto para testificar del Evangelio? 4 o 5 minutos. Preguntémonos esto, hermanos.
Entre los estorbos más comunes que comentamos aquí, muy probablemente coincidiremos con ustedes, hermanos, está el que a veces no testificamos del Evangelio porque no queremos que nos rechacen, no queremos que nos hagan sentir menospreciados, no queremos eso. Es una experiencia difícil y a veces por eso ya preferimos callar. También el no querer dar tiempo a hacer esa labor porque estamos con otras ocupaciones. A veces eso ha hecho que de nuestra boca ya rara vez salga el testimonio de Cristo. A veces los prejuicios que tenemos de que la gente no va a querer oír o que la gente es muy mala para creer en Dios, esos prejuicios que gobiernan a veces nuestro pensamiento de los demás también nos silencian. Además, la falta de una capacitación que podamos haber recibido clara, ¿verdad?, bíblica, que nos permita tener a la mano el Evangelio. Tal vez hay algunos casos en donde tú dices, yo sí lo haría, yo tengo el deseo, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez eso también a veces no permite, pero algunos lo sabemos hacer y no obstante nos sentimos muy impedidos. También se puede deber a la falta de sensibilidad, a la falta de compasión. Y una muy importante que se tocaba aquí es la falta de una relación estable con Dios. Porque solo de una relación estable con Dios, pues viene, hermanos, el coraje, el valor, viene la posibilidad, la capacidad de entonces hacer este tipo de cosas, que me refiero a qué cosas, a vivir testificando, a vivir bien, a vivir pensando en la vida espiritual de otros, vivir pensando en la condición espiritual, vivir hablando de las Escrituras, del Evangelio con las personas. Es algo para lo que se requiere la fortaleza de Dios. Terminemos en el versículo 4 de Apocalipsis 4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Finalmente hablemos de esto, hermanos. Juan vio alrededor del trono 24 tronos y a 24 ancianos sentados en ellos. Aquí vemos, hermanos, las promesas del Señor cumplidas para quienes creyeron en Él durante este tiempo, para quienes le recibieron en su corazón, para quienes fueron ganados con el Evangelio, incluidos nosotros. Estos ancianos, dice la porción, están ya glorificados. Antes de que se vengan los juicios, están ya glorificados con ropas blancas, están recompensados con coronas de oro y están exaltados, están en sus tronos. Representan sin duda a todos los redimidos por el Señor, con mucha probabilidad, por la similitud que hay con las 24 clases o castas sacerdotales que hubo en tiempo del rey David, porque acuérdense que se está cumpliendo el establecimiento del reino de Jesucristo, promesa hecha a David. Muy probablemente por esta similitud, 12 de esos ancianos representan a los salvos antes de Cristo, a los salvos antes de la cruz, a los salvos del Antiguo Testamento, y 12 de ellos representan a los salvos en el tiempo de la iglesia por el ministerio cristiano apostólico, por lo que hicieron los apóstoles y lo que vienen haciendo los ministerios en las iglesias en el mundo. Así que esos 24 ancianos representan la gran multitud de redimidos. Juan ve un trono y 24 tronos, pero lo que eso representa es la presencia de Dios en su carácter de juez con la gran multitud de personas salvas de las dos dispensaciones, antes de Cristo y después de Cristo. Imagínenlo, ahí estaremos. Las vestiduras que se dice de estos ancianos y el reinar con Cristo que se menciona son promesas incondicionales. Usted recibe a Cristo y desde que recibe a Cristo recibe muchas cosas de las que se va dando cuenta con el estudio bíblico que a usted no le costaron, que a mí no me costaron, pero que son un hecho. Dos de ellas en las que yo no tengo nada que hacer y que aún así Cristo las hará
es que me dará un cuerpo transformado, vestiduras blancas, glorificará mi cuerpo, me hará una persona sin pecado, me hará una persona incorruptible, me hará una persona sin la posibilidad de enfermar, me hará una persona con la capacidad elevada, y solo Dios sabe los detalles, pero cuando vemos el cuerpo de Cristo resucitado entendemos y se nos deja ver un esbozo de que el cuerpo de Cristo resucitado tenía diferentes cualidades, y en 1 Corintios 15 se nos promete que tendremos el cuerpo espiritual que a Jesucristo se le dio, esas mismas cualidades, esa naturaleza, ropas blancas. Y también dice que estaban sentados en tronos. No hay muchos detalles de esto, pero es bíblico afirmar que todos los creyentes ejerceremos alguna función en el reino con Jesucristo, en el reino milenial, aquí en la tierra. No sé si habrá diferentes grados de responsabilidad, muy probablemente sí, ¿verdad? Pero el hecho es que todos seremos con Cristo, reyes y sacerdotes. Eso lo dice Apocalipsis 1:5, reyes y sacerdotes. Pero hay algo aquí, hermanos, que no es incondicional, que es condicional. Las coronas. Dice que estos ancianos que representan a todos los redimidos tenían coronas de oro, coronas de vencedores, coronas de los que compitieron en la vida cristiana, coronas que recibieron en el tribunal de Cristo derivado de la manera en la que llevaron la carrera cristiana. Por eso yo quiero cerrar este sermón, hermanos, animándonos a todos a vivir luchando por ganar recompensas para Cristo, porque mira el versículo 10, ¿qué se hace con esas coronas? Y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Dice ahí, hermanos, echan sus coronas delante del trono. Esto no hay que imaginarlo como un solo acto en el que yo me quito la corona y por ahí la aviento y ya, no. La corona, hermanos, es un galardón que en el cielo me caracteriza, me define, me aporta cierto brillo que Dios me dio. Ni siquiera lo puedo explicar bien, pero la corona realmente habla del peso espiritual que adquiriste durante este tiempo. Y el rostro, la cara, el carácter con el que vas a estar allí, el gozo con el que vas a estar allí. Por eso, si en algo consiste la vida espiritual, la vida cristiana, es en tener en mente los galardones que Dios promete. Y cuando hacemos un estudio del Nuevo Testamento, vemos que hay 5 coronas diferentes, por las cuales luchar, por las cuales pelear. Si ya la habrá ganado alguno de nosotros, solo Dios lo sabe, y en qué medida, en qué intensidad. Pero estas 5 coronas abarcan 5 aspectos que incluyen toda la vida. Lucha, hermano, luchemos por la corona incorruptible o corona de victoria que dice 1 Corintios 9, 24 al 25, porque yo de esta manera corro, de esta manera peleo, de esta manera me esfuerzo, dice ahí, y ofrezco mi cuerpo y pongo mi cuerpo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa corona es la que va a recibir aquel creyente que perseveró en la disciplina cristiana, en la abnegación, en la obediencia, en el servicio. Aquel creyente que no hizo ahí como aquel mal administrador que hizo las largas, ¿verdad? Y que dijo, no, pues después, no. Aquel que se puso a leer su Biblia, aquel que perseveró en hacer lo que Dios ya le había mostrado, aquel que se negó a sí mismo, aquel que obedeció en lo que Dios le mostró, va a tener la corona incorruptible o de victoria. Aquel que no deja que la carne le gane indefinidamente las batallas. Luchemos por la corona de gozo, que según 1 Tesalonicenses 2:19, la recibirá el ganador de almas. Y cómo no, al ver en el cielo el resultado de su labor y al poder decir que gracias a él 2, 6, 10, 20, 100 o más están ahí y no en la gran tribulación, cercanos al infierno. Corona de gozo para el ganador de almas. Corona de vida, según Santiago 1:12. Luchemos por la corona de vida específicamente prometida al que resiste la prueba
al que no cede a la tentación, al que ejerce la paciencia de Cristo en los momentos duros. Corona de vida, corona de justicia. Luchemos por ella. Segunda Timoteo 4 la define como aquella que se gana amando la venida de Cristo. Y eso, hermanos, eso no es un decir, eso es una convicción profunda de orientar la vida en la conciencia y en el anhelo de que el Señor vuelva. Las 4 coronas hasta aquí dichas son las coronas por las que peleamos todos los creyentes y vamos en esa carrera, como lo describe Hebreos 12, y vamos luchando porque nuestra vida se ajuste y mire estos galardones, y es válido pelear por ellos, no contra otros ni competir contra otros, es pelear por el galardón porque se las quiero dar a mi Señor. Ese es el motivo alto, y cada una de estas coronas afecta y define en muchos sentidos todo lo que podemos ser como cristianos, toda la dinámica familiar que podamos llevar, todo lo que como iglesias podamos promover cuando miramos estos galardones, porque un día estaremos en el trono, en la presencia del Señor ofreciéndoselos. Todo esto, hermanos, abarca la vida cristiana. Y la última, la corona incorruptible de gloria prometida a los pastores que hicieron un pastorado fiel. Como dice Primera de Pedro 5, que lo ejercieron no como teniendo señorío de los que estaban a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, que lo ejercieron, dice también, con humildad, andando entre ellos, que lo ejercieron con buena motivación, no con ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no por tener dinero, no por crecer sus beneficios. El pastorado fiel que se hizo así recibirá la corona incorruptible. Dios la añade a los siervos, a los líderes de su obra para animarlos más, porque Él sabe que necesitamos y Dios nos ha dado un corazón que quiere ir por esa corona. A muchos de los pastores Dios nos tiene preparado eso, y lo digo anhelando ganarlo, no diciendo que ya lo gané. Así que, hermanos, terminemos allí en casa. Dice, ¿cómo está mi vida en relación con la búsqueda de estas coronas? ¿Cómo está mi vida en relación con la búsqueda de estas coronas? Comentemos y terminemos orando unos por otros. Va a aparecer en su pantalla, gracias a los hermanos que me están ayudando aquí, esa sección donde aparece cada corona y también la pregunta del final. Y de esa manera, hermanos, después, ¿verdad?, va a aparecer ahí para que se capte en el video y usted pueda, si no tiene acceso a las notas que estamos usando, y usted pueda ir regresarle al video, ponerle pause allí en la pantalla. Pero eso, ahorita que lo hagan ellos, vamos a cerrar nuestro culto hasta aquí, hermanos, aquí vamos a dejarle. Y una vez que nos despidamos, yo le animo a que usted proceda a hacer este ejercicio, si puede hacerlo, y si no, que lo haga en un par de horas, que lo haga más al rato, antes de vernos en la tarde, ¿verdad? Que tome ese tiempo con su familia. Así que voy a permitirme orar para cerrar este tiempo de estudio, hermanos, pedirle a Dios que nos fortalezca. Señor, gracias por la visión de Juan, que hasta ahora hemos estudiado los primeros 4 versículos de Apocalipsis 4. Gracias por las verdades que están allí, porque un día arrebatarás tu iglesia y desde una posición segura vendrá el día de la venganza. Gracias porque además de todo, el trono de los cielos está ocupado, no está vacante. El gobierno del cielo está firme, y cuando vivimos a la luz de esa verdad, vivimos estables y seguros. Gracias porque el trono hoy es de gracia, y si es de gracia, nos recuerda que somos embajadores y que el tiempo que tenemos aquí es limitado y está definido. Y aunque quisiéramos que fuera mucho más largo, realmente es inminente tu venida y no sabemos cuánto más tendremos para testificar, para alcanzar con el Evangelio a otras personas, para aprender a hacerlo y hacerlo, para, Señor, vivir y cuidar nuestras familias, para vivir con ellas, para cuidarlas, para amarlas, disfrutarlas,
El tiempo es ahora de dar a tu obra, de hacer misericordia, de levantarnos y de ser firmes y fieles, porque un día que vengas por nosotros en el cielo ya no lo haremos. Y gracias por recordarnos también que como cristianos nos has prometido galardones en tu palabra por los cuales luchar y mantenernos bien orientados. Bendice los corazones, bendice cada conciencia, bendice cada familia que hoy se ha dado el tiempo para meditar estas cosas futuras, pero que afectan mucho nuestro presente. En tus manos nos ponemos como iglesia y pedimos de tu bendición en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Así que esta pantalla, hermanos, en un ratito más que terminemos la vamos a dejar ahí para que alcance a entrar en la transmisión y entonces poder usarla para aquellos que no tienen, ¿verdad?, acceso o no pudieron descargar su material. Dejo el tiempo a mis hermanos del programa para que podamos concluir con nuestro culto, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la tarde.